Listo. Ahora sí, ¿cómo están, estimados señores? Muy buenas noches con todos ustedes. Una vez más estoy acá, Jaycee Pinedo, estoy acá siempre compartiendo con ustedes cada día una clase modelo diferente a lo que nosotros realmente como profesionales queremos aprender un poquito más de todo. ¿Sí? Acá les doy la bienvenida a todos los presentes en este momento que estamos 162 personas. Muchísimas gracias por estar siempre acá en Capacítate Más. Y como les he mencionado que siempre estamos presentando temas diferentes, el tema del día de hoy que vamos a presentar es un tema muy interesante que prácticamente es el inicio de nuestra carrera, que de ahí partimos hacia adelante. ¿Sí? Bienvenido a todos ustedes. ¿De qué parte del Perú se conectan? Si por ahí me pueden dar su comentario, me encantaría saber de qué parte. ¿Todos están acá de Lima o también están de provincia? Acá me dice Eric de Chiclayo, Rafael de Trujillo, Eric me dice María de Yulixa de Cusco, Valencia de Callao, Antonia de Lima, Trujillo, Iquitos, Karen me dice Lima, Hernán Cajamarca, Franklin me dice de Arequipa, ¿verdad? Tarapoto, acá Antonia de Huánuco, acá Yulisa de Trujillo, Víctor de Tarapoto, otra vez, excelente Tarapoto, acá me dice de Puno, de Barranca, ¿verdad? Cajamarca, Perú, Angie de Trujillo, Carlos de Barranca, y de verdad que estamos acá todos conectados, de Puerto Maldonado, de Paita, Piura, me encantaría conocer Piura, Cusco también, excelente, ya conozco Piura, jefe, acá me dice de Villa María el Triunfo, también muy bien, Villa María el Triunfo, acá Jimena de Lima, Kelly de Tumbes, y Víctor de Tarapoto, Perú. Excelente Tarapoto, Perú. Es conocido Tarapoto, Perú, muy bonito. Merly me dice de Piura, también me falta conocer Piura. Huancayo, bonito Huancayo, yo me fui a muchos lugares de Huancayo. Acá Valeria me dice del Callao, estamos cerquita de Caraballo, también me he ido a Caraballo de Chincha, ¿no? Donde están los ricos tamales, ¿verdad? ¿Qué más? Cañete, Carmen de la Legua, que es Callao. Y Luz me dice de Cusco, Ancash, Huaraz. Claro que sí, fui a Huaraz, Carhuaz, una laguna bien bonita ahí en Huaraz, Trujillo, Arequipa. Y de verdad que sí, estoy encantadísima de que todo el Perú está conectado acá, mediante el Zoom, nos podemos conectar y aprender un poquito más cada día mejor acá. Me dice Amalia de San Juan de Lurigancho, ¿verdad? Bienvenidos a todos ustedes, señores. Muchas gracias, como siempre, decirles que están acá presentes en Capacítate Más. Acá Flor me dice de Piura, Hernán me dice de Cajamarca, y siguen ahí los lugares, los departamentos de nuestro querido Perú, que estamos presentes el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase modelo del día de hoy, que vamos a iniciar con contabilidad básica, ¿sí? Este curso en realidad muchas personas me han solicitado contabilidad básica, hay veces nosotros de repente estamos en otra área, siendo contadores, o de repente pues estamos estudiando y todavía nos falta lo más primordial, que es lo básico, ¿verdad? Los principios de contabilidad, que a veces cuando estudiamos en la universidad como que no lo tomamos tan en cuenta, pero en la vida real aplicamos casi todos los principios de la contabilidad, que es muy importante, los principios de contabilidad, y todo lo que vamos a ver ahora es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta bien claro para, obviamente, para poder empezar con nuestra carrera profesional. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es un refuerzo que a ustedes les va a ayudar muchísimo en este curso, lo que es contabilidad básica. Y para ello tenemos al docente, ¿sí? Al docente al docente contador público colegiado, Edgardo Acosta Mantilla, como les había comentado la anterior vez. Él es docente en muchísimas universidades y también es magíster en docencia, también, ¿sí? Entonces, vamos a dar la bienvenida. ¿Qué les parece? Vamos a dar la bienvenida al contador Edgardo Acosta Mantilla. Ahí levantamos la manito para darle la bienvenida al contador Edgardo Acosta Mantilla para que nos pueda hoy día ilustrar con este tema muy importante que es contabilidad básica, ¿sí? Hola Edgardo, buenas noches, ¿me escuchas? Hola Jaycee, ¿cómo estás? Gracias por el pase. ¿Tú qué tal me escuchas? ¿Bien? Perfectamente, Edgardo. Muchísimas gracias por estar presente y una vez más por aceptar mi invitación. Y por acá estamos todos ya con las ganas y con las fuerzas de querer empezar ya nuestra clase modelo. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Ya, bueno, antes de dar la presentación a nuestra clase modelo,
quiero hacer una breve presentación de mi perfil profesional y de mi expertise académico, y para ello los invito a visitar mi foro contable tributario, ¿sí? Permítame un momentito, por favor, voy a compartir la pantalla. A ver, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Me confirman si ven mi pantalla? A ver, Jay, ¿si ves mi pantalla? ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí, estamos viendo toda la pantalla. Ya, perfecto, muy bien. Por el grupo, por el chat de este curso, les voy a compartir este link que están viendo aquí, que es el link de acceso a mi blog, a mi foro contable y tributario, en el cual he hecho varias publicaciones de artículos relacionados, pues, con la carrera de contabilidad, ¿no? Y también aquí tengo un resumen de mi hoja de vida, de mi perfil académico y de mi experiencia profesional. Bueno, como lo mencionó Jaycee, mi nombre es Edgardo Martín Acosta Mantilla, soy contador público colegiado, actualmente tengo la membresía de la IFAT, que son las siglas de International Financial of Accountant, que en castellano son las siglas de Federación Internacional de Contadores. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuento con una maestría en docencia universitaria con especialización en andragogía. ¿Alguien tiene una idea de lo que es la andragogía? Bueno, así como existe la pedagogía, que es la educación especializada en niños, la andragogía es la educación especializada en adultos. Porque yo me inicié en la docencia universitaria en un programa para adultos, en el primer programa para adultos que implementó una universidad peruana en el Perú. En el año 2005, la Universidad Ricardo Palma implementa el programa EPEL, un programa enfocado para las personas adultas trabajadores para que puedan complementar sus estudios universitarios o concluir sus carreras inconclusas. Y bueno, yo me inicié en la docencia en ese programa, pero también he enseñado pues en estudios de pregrado tradicional, no tanto en universidades como en institutos. También realicé estudios de posgrado en contabilidad y finanzas estratégicas en la Universidad de Lima, y en el ámbito profesional como contador, cuento con más de 20 años de experiencia en el ejercicio de nuestra profesión, habiendo laborado en empresas de diversos sectores, la mayoría de ellas principales contribuyentes ante la SUNAT, y mi experiencia docente en diversas universidades e institutos es ya de más de 15 años. Tanto a nivel superior universitario como no universitario, en universidades e institutos, donde también desempeñé la labor de asesor y jurado de tesis. Este es el perfil profesional que van a encontrar cuando visiten mi foro, mi blog contable tributario, foro contable tributario, en donde van a encontrar diversos artículos o publicaciones de diversos temas relacionados con nuestra profesión, ¿sí? Los invito, por favor, a visitar mi foro, y al final de cada artículo, por ejemplo, aquí este artículo relacionado con las diferencias entre costo y gasto, al final de cada artículo van a encontrar una opción para que me dejen sus comentarios. Clichan aquí donde dicen comentarios y ahí pueden entrar aquí clichando donde dice iniciar sesión con Google, y ahí te va a pedir tus datos de tu correo de Gmail para que me puedas dejar tus comentarios. Los invito de verdad a participar en mi foro contable tributario, a leer mis artículos, y también por ahí nos deja sugerencias de diversos temas que quisieras que desarrollemos en futuros talleres contables con la colega Jaycee Pinedo, ¿ya? Les acabo de enviar el link por el chat de esta sala virtual, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí, sin más vueltas al asunto, vamos a dar inicio a la presentación de nuestra clase modelo del curso taller Contabilidad Básica, ¿sí? Esta es una clase modelo, ¿ya? Que va a durar no más de 1 hora, porque la idea es que ustedes tengan
un panorama de los temas que vamos a desarrollar en esta clase modelo, ¿sí? Cuando yo termine de dar mi clase modelo, Jaycee les va a indicar pues todo lo relacionado a la información del curso en sí, ¿no? Cuántas sesiones son, cuántas horas, el temario del curso y obviamente el costo. Ya yo solamente me voy a enfocar en el contenido del curso, ¿sí? En el tema de esta primera clase que vamos a revisar, ¿ya? A ver, no sé en realidad cuál es el perfil que tienen ustedes, si son estudiantes de contabilidad, o si ya son egresados, o a lo mejor ya están trabajando en la carrera, en verdad no lo sé, pero cuando nosotros iniciamos el estudio de la carrera de contabilidad, ya sea a nivel universitario o a nivel de instituto, lo primero que debemos tener en cuenta es que la contabilidad, al igual que otras ramas del conocimiento humano, está considerada como una ciencia. Como por ejemplo, tú debes saber que en la física, en la química, hay principios, hay teoremas, hay postulados que cimientan la base de estas ciencias, de estas ramas del conocimiento humano, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando estudiaste en el colegio en matemática, nos han enseñado pues el teorema de Pitágoras, en física nos han enseñado el principio de Arquímedes, en química tenemos pues la tabla periódica de los elementos, ¿no? En donde, por ejemplo, en esa tabla periódica se codifica con una letra a los diversos elementos químicos que existen en la naturaleza, ¿no es cierto? Por ejemplo, al oro se le asigna las siglas AU, a la plata las siglas AG, al cobre las siglas EU, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, al igual que estas ciencias que son consideradas ramas del conocimiento humano, la contabilidad también está considerada como una ciencia, es una rama del conocimiento humano considerada como una ciencia. ¿Y por qué? Porque la contabilidad está basada en un conjunto de principios y normas que son el cimiento, son la estructura de su estudio, de su contenido. Y esos principios y normas los podemos apreciar aquí en la pirámide de la doctrina contable. No sé si alguna vez te han hablado de la pirámide de la doctrina contable, en donde sabemos lo que es una pirámide, ¿no es cierto? En donde en la base de la pirámide, ¿sí? En la estructura de la pirámide, que son los cimientos de una pirámide. ¿Se acuerdan de las pirámides de Egipto? De la pirámide de Keops, de Kefren, de Miserino, ¿sí? Cuando los antiguos constructores egipcios idearon los planos de estos monumentales, de estas monumentales construcciones, ellos cuanto más resistentes querían que esos monumentos sean resistentes al tiempo, cuanto más altura querían ellos llegar, ellos tenían que hacer cimientos y excavaciones más profundas, ¿no es cierto? Entonces, haciendo un símil con las pirámides de esta gran civilización antigua de la humanidad, la cultura egipcia, la pirámide de la doctrina contable tiene entre su base, entre sus cimientos, a los PSGA, ¿sí? No sé si ustedes saben qué significa PSGA, ¿alguien sabe? ¿Alguien se acuerda o sabe qué significa PSGA? A ver, PSGA son las siglas de principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no es cierto? Estos principios son la base de la contabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los principios de contabilidad generalmente aceptados tienen aceptación universal, ¿sí? Son el idioma mundial de la contabilidad, así como el idioma mundial podríamos decir que es el inglés, ¿no? Porque el inglés nos abre las puertas a diversas fases de la vida, no solamente en el ámbito cotidiano, sino también a nivel de trabajo, de estudios, ¿sí? El idioma universal de la contabilidad está basado en los PSGAs, ¿correcto? No sé si tú recuerdas, si es que estás estudiando contabilidad, tenemos 15 principios de contabilidad generalmente aceptados que nos hablan sobre aspectos generales en el tratamiento de algunas operaciones o en la presentación de la información financiera de las empresas. Por ejemplo, no sé si te acuerdas del principio de contabilidad generalmente aceptado denominado moneda común denominador o unidad monetaria,
que básicamente nos dice pues que la contabilidad, que la información financiera de las empresas se lleva y se presenta en la moneda que tiene curso legal en el país en donde funciona, en donde opera el ente, ¿no es cierto? Eso significa, por ejemplo, que en el Perú la contabilidad se tiene que llevar en soles, los estados financieros se tienen que presentar en soles, ¿no es cierto? Y así cada país llevará su contabilidad, cada empresa en un determinado país llevará su contabilidad y presentará su información financiera en la moneda local, ¿correcto? Y si seguimos revisando y analizando los otros 14 principios de contabilidad, vamos a ver que ellos se enfocan a aspectos generales en la presentación de la información financiera o de algunas operaciones que las empresas realizan, ¿sí? Por eso que tienen aceptación universal. Todos los países a nivel mundial, incluido el Perú, aplicamos en primer lugar, en orden de jerarquía, principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí? Luego, para el tratamiento más específico de algunas operaciones, tenemos, siguiendo la jerarquía de principios y normas, las normas internacionales de contabilidad y también las normas internacionales de información financiera, ¿no es cierto? En donde, por ejemplo, si tú no tienes claro cuáles deben ser los componentes del costo de las existencias, existe una NIC 2, existencias, ¿no? Que nos da las pautas para determinar cuáles son los componentes del costo de las existencias. Sabemos que son las existencias, ¿no es cierto? Son los bienes que las empresas adquieren para realizar su actividad principal, ¿no es cierto? Por ejemplo, la principal existencia en una empresa industrial son las materias primas, ¿no? En una empresa comercial son las mercaderías o las mercancías, ¿no? Y así, dependiendo del tipo de actividad que realice una empresa, va a tener diversos tipos de existencias, ¿no es cierto? O, por ejemplo, cuando no tenemos claro cómo se contabiliza un contrato de arrendamiento financiero, ahora ha entrado en vigencia una NIF que ha reemplazado a la antigua norma internacional de contabilidad número 17, que era llamada Tratamiento Contable de Arrendamiento de los Contratos de Arrendamiento. Ahora hay una NIF que simplemente se llama Arrendamientos, que se enfoca específicamente a darnos las pautas para el correcto registro contable de inmuebles, maquinarias y equipos adquiridos por una empresa mediante un contrato de arrendamiento financiero, más conocido como leasing, ¿no es cierto? Entonces, si tú te das cuenta, a diferencia de los PCGAs que se enfocan a aspectos generales, a aspectos globales en la presentación de la información financiera de las empresas, tanto las NICs como las NIPs se enfocan a temas más puntuales, a temas más específicos, ¿no? En donde actualmente la tendencia es de que poco a poco las NICs van dejando de tener vigencia porque las normas internacionales de información financiera están absorbiendo todo el campo de estudio de las normas internacionales de contabilidad. Por ejemplo, la NIC que te mencionaba de contratos de arrendamiento ya dejó de estar vigente porque ha entrado una NIF que ha copado ese campo de estudio y ahora simplemente se llama arrendamientos. Otra NIC que ya no tiene vigencia era la antigua NIC 15, inmuebles, maquinaria y equipo, porque ha entrado en vigencia una NIF que ha abarcado ese ámbito de estudio y ahora simplemente se llama propiedades, planta y equipo. Entonces, en un corto o mediano plazo se puede vislumbrar que ya no vamos a trabajar con NICs, sino solamente con NIFs y obviamente con PCGAs, porque los PCGAs, como les digo, son principios que nos dan pautas generales en el tratamiento de las operaciones y que se aplican a nivel mundial. Entonces, en todos los países, en todo el mundo, la contabilidad es la misma. Lo único que cambia son las leyes, las normas legales, pero la contabilidad es la misma. Todos los países utilizan la misma forma de presentar los estados financieros, la información financiera, gracias a estas normas o estándares que son los principios y normas de contabilidad. Sin embargo, tú debes saber que existe un país en el mundo que es la excepción, que ellos en primer lugar, antes de aplicar PCGAs, NICs o NIPs, aplican en primer lugar sus propios principios contables. Y esos principios contables son las US GAAP, que son las siglas en inglés de United States
Generally Accepted Accounting Principles, o principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. Entonces, ¿qué significa esto? Que Estados Unidos es el único país en el mundo que antes de aplicar PCGA, antes de aplicar NIC, antes de aplicar NIF, en la presentación de la información financiera de sus empresas o en el tratamiento contable de sus operaciones, ellos en primer lugar le dan mayor jerarquía a la aplicación de sus normas contables americanas, simplemente más conocidas como GAAP, ¿correcto? Entonces, ese es el panorama mundial de la contabilidad en todos los países. Todos los países, incluido el Perú, aplicamos en orden de jerarquía, en primer lugar, PCGAs y complementariamente NIC y NIT, ¿sí? Mientras Estados Unidos es al revés. Ellos en primer lugar aplican US GAAP y complementariamente lo que dicen los PCGAs, las NICs y las NIF, ¿sí? ¿Y por qué en nuestra pirámide de la doctrina contable, que repito que son los cimientos de la contabilidad, también consideramos las US GAAP? Porque según la Ley General de Sociedades, que es un tema que nosotros, los estudiantes de contabilidad o los futuros contadores y contadoras debemos saber, debemos conocer, según la Ley General de Sociedades, en el caso en el que el tratamiento de alguna operación, de alguna transacción financiera realizada por alguna empresa no esté específicamente normado o pauteado en un PCGA, en una NIC o en una NIF, la Ley General de Sociedades permite a los contadores peruanos aplicar complementariamente o supletoriamente lo que dicen los principios contables americanos, ¿sí? Y yo te aseguro que si por ahí más adelante quieres postular a alguna empresa que tenga una matriz en Estados Unidos, es decir, a una empresa transnacional americana, yo te aseguro que dentro del profile o perfil profesional que te piden, te van a exigir que tengas un conocimiento de las US GAAP. ¿Por qué? Porque inclusive en la presentación de los estados financieros bajo las GAAP, no se aplica la misma forma de presentación que aplicamos todos los demás países, ¿sí? La forma de presentar un estado de situación financiera o un estado de ganancias y pérdidas bajo las GAAP no es exactamente igual a la forma que aplicamos los demás países en el mundo, en donde sí nos importa en primer lugar aplicar PCGAs, NICs y complementariamente NIFs, ¿correcto? Entonces, esa es la razón por la cual en nuestra pirámide de la doctrina contable, dentro de los principios y normas que forman parte del cimiento de la contabilidad, consideramos complementariamente a las US GAAP, ¿correcto? Y en la cima de la pirámide, a ver, ¿qué se te ocurre que puede contener esta pirámide de la doctrina contable en este techito que falta, que está en blanco, en la cima de la pirámide? Es decir, ¿cuál será el producto final de aplicar principios y normas de contabilidad? ¿Cuál es el producto final? Los estados financieros, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque ¿cuál es la finalidad de que los contadores debamos conocer, debamos observar, respetar y aplicar lo que dicen los PCGAs, las NICs, las NIFs y complementariamente en el caso peruano las US GAAP? ¿Cuál es la finalidad? De presentar de manera fehaciente, de manera razonable y de manera confiable el producto final de la contabilidad, que son los estados financieros, ¿no? Por ejemplo, haciendo un símil, una analogía o comparación con una empresa industrial, para que una empresa industrial fabrique, obtenga un producto terminado de buena calidad, la materia prima, los insumos, tienen que pasar por los controles de estándares de calidad, ¿no? Es decir, debemos utilizar materia prima e insumos de calidad para obtener un producto terminado final de calidad, ¿no es cierto? Algo similar pasa con la contabilidad. Cuando seamos más cuidadosos, más respetuosos y más rigurosos en la observación de principios y normas de contabilidad, obtendremos un producto final de mayor calidad, ¿sí? Que son los estados financieros, ¿ya? Entonces, en este curso taller de contabilidad básica, nos vamos a enfocar como primera parte de nuestro estudio
a analizar los principios de contabilidad generalmente aceptados que debemos observar en la formulación y en la presentación de la información financiera de las empresas, ¿correcto? Y en esta clase modelo, obviamente, no vamos a abordar los 15 principios de contabilidad, ¿no es cierto? Solamente, a ver, vamos a enfocarnos a uno de los principios de contabilidad elementales en la contabilidad. A ver, por ahí me están haciendo una pregunta en el chat. Créanme que si me pongo a leer todas las preguntas que me hacen en el chat, no nos va a alcanzar el tiempo para esta clase modelo, pero te aseguro que si te matriculas en el curso voy a responder con paciencia, con calma, una a una, todas las preguntas que me hagan, ¿ya? A ver, por ahí solamente, a ver, dice las US GAAP también se puede encontrar en español. Sí, claro, sí, tú puedes googlear US GAAP y ahí vas a encontrar los principios contables americanos en español. Y si sale en inglés, utilizas el Google Traductor y ya está, solucionado el problema, mi estimado Rafael, ¿ya? Muy bien, entonces decíamos que en esta clase modelo no podemos abocarnos al análisis, al estudio de los 15 principios de contabilidad generalmente aceptados, sino solamente nos vamos a enfocar al primero de ellos, al principio elemental, ¿sí? Que es la partida doble, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el enunciado de la partida doble? Nos dice que los hechos económicos de la empresa, es decir, todas las operaciones o transacciones que realice una empresa, se deben cuantificar mediante asientos contables que van a registrar los dos aspectos de cada operación, de cada transacción, cuya base tiene su origen en la ecuación contable, ¿correcto? Y esto en términos sencillos, ¿qué significa? Que todas las operaciones que realiza una empresa tienen que pasar sí o sí por la contabilidad. Todas las transacciones que realiza una empresa, tenemos que darle la forma de un asiento contable, de un registro contable. De lo contrario, cualquier operación que no pase por la contabilidad es una operación dolosa, es una operación fraudulenta. Entonces, nosotros como futuros contadores o contadoras debemos exigir, ¿sí?, que todas las operaciones que realice la empresa, exclusivamente todas, tienen que pasar sí o sí por la contabilidad. Porque el contador también tiene que actuar con ética profesional, con valores, ¿sí? Y si por ahí alguna vez, y esto te lo digo por experiencia, porque te puede ocurrir cuando estés al frente de la contabilidad de una empresa, te toque algún accionista, algún dueño, que te quiera hacer por ahí, pues, distorsionar, camuflar, ocultar, omitir alguna operación, alguna transacción, tú simplemente debes saber que se trata de un dolo, de un fraude, y tú como contador no debes permitir que eso ocurra. Y si te obligan a hacerlo, caballero, damos un paso al costado y buscamos una mejor empresa, ¿ya? Es una recomendación que te doy desde ya, porque por el tiempo que tengo de experiencia, eso puede ocurrir, ¿sí? ¿Qué nos dice la interpretación del principio partida doble? Significa que la suma de todas las cantidades deudoras que figuran en el debe de un asiento contable debe ser igual a la suma de todas las cantidades acreedoras que figuran en el haber de ese asiento contable, ¿no? Y esto siempre se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque la partida doble está basada en una ecuación matemática, ¿sí? Y la matemática es una ciencia exacta, ¿no? Siempre 2 más 2 nos tiene que dar 4. Siempre 3 más 5 nos tiene que dar 8. Entonces, la ecuación contable es una ecuación matemática, ¿sí? Que nos dice que el activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y por qué se le llama partida doble? Porque en el registro contable de cualquier operación siempre vamos a registrar por el lado del debe una cuenta o un grupo de cuentas, ¿sí?, que van a tener su contrapartida en otras cuentas que se van a registrar en el haber. Y la partida doble también podríamos decir que es la base del balance general. ¿Por qué? Porque todo asiento contable siempre nos tiene que cuadrar. Por la ecuación contable, repito, que es una ecuación matemática, ¿no es cierto? Por eso que a este estado financiero, que es el estado de situación financiera, también se le llama balance general, porque cuando nosotros cerramos nuestro balance, la suma de todas las partidas que conforman el activo que tiene una empresa siempre tiene que ser igual a la suma de todas las partidas que conforman el pasivo más el patrimonio. Es decir, siempre se va a presentar un equilibrio o un balanceo entre todo lo que tenemos, que es el activo,
y todo lo que debemos a terceros, que es el pasivo, o a los accionistas, que es el patrimonio. Esa es la razón por la cual al principio de partida doble se le representa con una especie de balanza en donde siempre va a haber un equilibrio o balanceo, repito, entre lo que tenemos, que es el activo, y lo que debemos a terceros, que es el pasivo, o a los accionistas, que es el patrimonio, ¿correcto? Y para demostrarte que la partida doble siempre se tiene que cumplir, ¿sí? Tú debes saber que para registrar un asiento contable, las cuentas contables tienen que cumplir con cierta dinámica, con ciertas normas, ¿sí? Eso es lo elemental que tú debes saber, porque quizás a ti te ha pasado lo que me pasó a mí cuando yo estudiaba contabilidad en la universidad, en donde en mi primer curso de contabilidad básica me enseñaron a registrar, por ejemplo, una compra o una venta, y de frente me enseñaban que siempre un asiento de compra vas a cargar a la 60 el valor de costo de la mercadería, vas a cargar a la 40 el IGB y vas a abonar a la 42. O que para registrar una venta siempre tienes que cargar a la cuenta 12 el importe total de la factura, y siempre tienes que abonar a la cuenta 70 el ingreso por venta de esa factura y a la cuenta 40 el IGB. Y yo aprendí a registrar esos asientos contables así, de manera mecánica, de manera automática, como si fuera un robot, pero no entendía por qué cargo a la 12 o por qué abono a la 70 o por qué abono a la 40. ¿Y por qué? Porque muchas veces los docentes que enseñan contabilidad cometen el error de solamente enfocarse en la parte operativa, en la parte mecánica de la contabilidad, y olvidan lo elemental que es la doctrina contable y aparte también la dinámica de las cuentas, ¿correcto? Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, debemos conocer, antes de aprender a registrar un asiento contable, nosotros debemos conocer cómo están conformadas todas las cuentas en el Plan Contable General Empresarial. Y tú debes saber que el Plan Contable General Empresarial, agrupa por un lado las cuentas de balance en 5 elementos. Elemento 1, activo disponible y exigible. Elemento 2, activo realizable. Elemento 3, activo inmovilizado. Elemento 4, pasivo. Elemento 5, patrimonio neto. Y que por otro lado también tenemos las cuentas de resultados, en donde básicamente tenemos cuentas de gastos por naturaleza y por función, elementos 6 y 9 respectivamente, y por otro lado tenemos el elemento 7, que son las cuentas de ingresos, ¿sí? A diario, todos los meses y todos los años, en todas las empresas, las cuentas que se mueven a diario y que se utilizan a diario para registrar todas las operaciones que realiza una empresa en el libro diario. Esa es la razón por la cual este libro de contabilidad se llama libro diario, porque a diario las empresas realizan operaciones. Entonces, las cuentas que se mueven todos los días, todos los meses y todos los años son las cuentas de balance y las cuentas de resultados. Y de hecho, estos son dos estados financieros, ¿no es cierto? El estado de situación financiera y el estado de resultados integrales, también conocido como ganancias y pérdidas, ¿no? Sin embargo, también como futuro contador o contadora, o como estudiante de contabilidad, o como egresado, debes saber que también existen otros dos grupos de cuentas a los cuales, digamos, no vamos a prestarles mucho interés, porque las cuentas del elemento 8 son las cuentas de cierre, que en la práctica actualmente se realizan de manera automática los asientos de cierre. El CONCAR, el SISCON, el EasySOT, el StarSOT, o cualquiera sea el software contable que utilice la empresa para registrar, para procesar sus operaciones, realiza automáticamente los asientos de cierre. Y también existen otro grupito de cuentas que son las cuentas de orden, que están agrupadas en el elemento 0, ¿no? Que básicamente nos sirven para mantener un orden o control documentario de ciertas operaciones que realiza una empresa. Por ejemplo, cuando nosotros giramos una orden de compra a un proveedor, mientras no sea atendida esta orden de compra por el proveedor, nosotros podemos controlar en una cuenta de orden o en cuentas de orden el estatus de esa orden de compra hasta que sea atendida. Y eso se puede hacer también con diversos documentos que forman parte de las operaciones que realiza la empresa, ¿correcto?
Pero como te digo, como te repito, las cuentas que se van a mover a diario todos los meses y todos los años son solamente las cuentas de balance y las cuentas de resultado. Las cuentas del elemento 8 se van a mover una sola vez al año cuando ya se realicen los asientos de cierre, y las cuentas de orden se van a mover si es que el contador o la empresa tiene la política de controlar este tipo de documentos utilizando las cuentas de orden. ¿Correcto? ¿Sí? Y por otro lado, antes de que tú aprendas a registrar un asiento de contabilidad, ¿sí? Muchas veces los docentes cometemos el error, pues, de enseñarte de frente que la compra se registra 60-40 contra la 42 y que la venta 12 contra la 70 contra la 40, pero se olvidan de enseñarte la dinámica, la naturaleza de las cuentas, ¿sí? Entonces, tú debes saber que todas las cuentas van a cumplir con un determinado comportamiento. Así como los varones nos comportamos de una forma y las damas de otra forma, generalmente los varones somos un poco más toscos, más rudos, las damas son más serviciales, más atentas, ¿no? Las cuentas también tienen un comportamiento que siempre se va a cumplir. Y tú debes saber, por ejemplo, que todas las cuentas de activo siempre son de naturaleza deudor, es decir, siempre van a tener saldo deudor, con excepción de tres cuentas, que son las cuentas 19, 29 y 39, conocidas como cuentas de evaluación. Y para explicarte, si es que no sabes o no te ha quedado claro cuando estudiaste de contabilidad, o si es que no te enseñaron la dinámica de las cuentas, ¿por qué siempre se tiene que cumplir que todas las cuentas de activos son de naturaleza deudora? Porque imagínate que este es el mayor de una cuenta de activo. ¿Conoces el libro mayor, no es cierto? Yo asumo que sí, si es que eres estudiante de contabilidad o egresado, debes tener en cuenta cuáles son los libros, cómo se clasifican los libros de contabilidad. ¿Te acuerdas? Según la norma contable, los libros de contabilidad se clasifican en principales y auxiliares, ¿no es cierto? Y según la norma tributaria se clasifican en obligatorios y voluntarios, ¿no? Y tú debes saber o debes recordar que luego que registramos las operaciones, los asientos en el libro diario, que es un libro principal según la norma contable y obligatorio según la norma tributaria, tenemos que pasar a otro libro principal según la norma contable y obligatorio según la norma tributaria, que es el libro mayor, ¿no es cierto? En donde vamos a registrar todos los cargos y abonos que una determinada cuenta ha tenido en el libro diario, ¿no es cierto? Entonces, a ver, imagínate que este es el mayor de la cuenta 10, de la cuenta caja bancos, de la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo, ¿no? A ver, ¿qué hice la dinámica para todas las cuentas de activo? Que todas tienen saldo deudor sin excepción. A ver, ¿qué pasa con la cuenta 10 cada vez que la empresa cobra dinero? Va a ingresar dinero a la cuenta corriente de la empresa, ¿no? Entonces vamos a cargar a la cuenta 10, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a pasar con la cuenta 10 cada vez que la empresa pague una obligación, pague un compromiso? Vamos a abonar a la cuenta 10, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica el saldo deudor de las cuentas de activo? De la siguiente manera: si consideramos que este es el debe del libro mayor y este es el haber y este es el mayor, por ejemplo, de la cuenta 10, decimos que todas las cuentas de activo, incluida la cuenta 10, son de naturaleza deudora porque van a aumentar de saldo cada vez que se cargan, por eso que aquí hay un signo más que significa aumento, y van a disminuir de saldo cada vez que se abonan, por eso que aquí tenemos un signo menos que significa disminución, ¿sí? Y cuando hagamos el cierre, por ejemplo, del mayor de la cuenta 10 al término del mes o del año, siempre tiene que ocurrir que todos los cargos que ha tenido la cuenta 10 durante el mes, durante el ejercicio, la sumatoria de todos estos cargos, es decir, el total debe, siempre va a tender a ser mayor que el total haber. Y esto es lógico, ¿no es cierto? Porque si, por ejemplo, en el mes tú has cobrado como 1.000 soles, no puede ocurrir que en ese mismo mes tú pagues más de 1.000 soles, ¿no? Tú no puedes pagar 1.500 si durante todo el mes solamente cobraste 1.000. Máximo podrás pagar hasta 1.000, ¿no es cierto? Y en ese caso la cuenta quedará saldada. Pero lo que siempre suele ocurrir va a ser que todas las cuentas de activo siempre van a cerrar el periodo con saldo deudor. Es decir, siempre el total debe va a ser mayor que el total haber. O dicho de otra forma, las cuentas de activos son de naturaleza deudora porque siempre van a aumentar de saldo cuando se cargan y van a disminuir de saldo cuando
se abonan, ¿correcto? Y para no cansarte mucho con esta dinámica, y vamos a ver si se cumple esta dinámica resolviendo un asiento de uno de los casos prácticos que vamos a desarrollar en este curso. Solamente quiero cerrar este tema con las cuentas de pasivo y con las cuentas de patrimonio, que todas sin excepción tienen saldo acreedor o son de naturaleza acreedora. ¿Sí? Todas sin excepción, tanto las cuentas del elemento 4 como del elemento 5. Por ejemplo, imagínate que este es el mayor de la cuenta 42, ¿sí? Cada vez que tú registras una nueva factura por pagar o en general cualquier pasivo, tú vas a abonar a la cuenta 42, tú vas a abonar a esa cuenta de pasivo. Entonces, ¿qué va a pasar con el saldo de esa cuenta de pasivo cada vez que tú registres una nueva factura, una nueva deuda, una nueva obligación? Va a aumentar el saldo de ese pasivo. Y cuando tú pagues esa factura, cuando tú pagues esa deuda, tú vas a cargar a esa cuenta de pasivo, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esa deuda? Va a disminuir el saldo de esa deuda. Entonces, las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor porque disminuyen de saldo cada vez que se cargan y aumentan de saldo cada vez que se abonan. Por eso que aquí tenemos un signo menos en el debe, que significa disminución, y un signo más en el haber, que significa aumento. Porque esa es la dinámica que van a cumplir todas las cuentas de pasivo sin excepción, ¿sí? Siempre van a aumentar de saldo cuando se abonan y van a disminuir de saldo cuando se cargan. Y eso va a originar que al cierre del periodo, cuando tú cierres el mayor de la cuenta 42 o de cualquier cuenta de pasivo, el total haber siempre va a ser mayor que el total debe. Y eso significa saldo acreedor. Cuando el haber es mayor que el debe, se dice que esa cuenta tiene saldo acreedor. ¿Correcto? ¿Sí? Y la misma dinámica la cumplen las cuentas de patrimonio. Todas sin excepción tienen saldo acreedor al cierre de cada periodo. Por ejemplo, imagínate que este es el mayor de la cuenta 50, capital. ¿Te acuerdas de la cuenta 50, capital social, no es cierto? Cuando contabilizamos, por ejemplo, la constitución de una empresa, que los accionistas aportan dinero en efectivo, ¿qué asiento haces? Cargas a la cuenta 10, ¿no? Cargas a una cuenta de activo, entonces va a aumentar el saldo de tu dinero en cuenta corriente con ese cargo, ¿sí? Que lo vas a registrar acá y se está cumpliendo esa dinámica para las cuentas de activo, ¿sí? Y como contrapartida vas a abonar a la cuenta 50, ¿no? Entonces, tú va a surgir el capital social de la empresa abonando a la cuenta 50, ¿correcto? ¿Y en qué casos cargaríamos a la cuenta 50? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué operación nos obligaría a realizar un cargo a la cuenta 50? Un poco difícil, ¿no? Pero sí se puede dar el caso. Por ejemplo, si un accionista decide retirarse de la empresa, va a solicitar a la gerencia, va a solicitar a la Junta General de Accionistas que le devuelvan su aporte. Entonces, para devolverle el aporte, el contador va a tener que cargar a la cuenta 50, en este caso iría quien el debe, ¿sí? Y va a tener que abonar a la cuenta 10. Entonces, ¿qué va a ocurrir con nuestra cuenta 50? Va a disminuir su saldo, porque cuando cargamos a la cuenta 50, porque le vamos a devolver el aporte a ese accionista que ha decidido retirarse de la empresa, ¿sí? Pero en términos generales siempre va a ocurrir que las cuentas de patrimonio van a aumentar de saldo cada vez que se abonan, cada vez que los accionistas realicen un nuevo aporte de capital o un incremento de capital, vamos a abonar a la cuenta 50, ¿no? ¿Qué va a pasar con el saldo de nuestra cuenta 50, de nuestro capital social? Va a aumentar cada vez que realicemos un nuevo aporte, un nuevo abono a la cuenta capital social. Mientras, ¿qué va a pasar con la cuenta capital social cada vez que se retire un accionista? Va a disminuir el saldo de nuestro capital social porque vamos a cargar a la cuenta capital y eso va a originar que disminuya nuestro capital porque le vamos a tener que devolver su dinero a ese accionista que se retira de la empresa, ¿ya? Entonces, para demostrarte que todas las cuentas de activo, pasivo y patrimonio siempre cumplen con esta dinámica, vamos a desarrollar rápidamente un pequeño asiento contable, ¿sí? De un caso práctico que tenemos por aquí, que es uno de los casos prácticos que vamos a desarrollar en este curso de contabilidad, ¿ya? A ver, dice lo siguiente: la empresa comercial Perú S.A., identificada con RUCTAL, inicia sus operaciones
en el mes de enero. En este caso vamos a ponerle año 2023 para que sea un caso más real, ¿ya? Con el aporte de sus 4 socios conformado por acciones cuyo valor nominal es de 10 soles cada acción, de acuerdo al detalle siguiente. Entonces aquí tenemos los 4 socios. El socio A aportó dinero en cuenta corriente o dinero en efectivo por 15,000. El socio B aporta mercaderías valorizadas en 20,000. A ver, un pequeño paréntesis. ¿Cómo haríamos como contadores para asignarle un valor de costo a las mercaderías que aporta uno de los accionistas? Porque esas mercaderías que el accionista ha comprado, las ha comprado a su nombre, no a nombre de la empresa, porque la empresa recién se está constituyendo. ¿Qué haríamos? ¿Qué valor de costo o qué criterio de evaluación aplicaríamos para asignarle un valor de costo a esas mercaderías? ¿Sabes qué tendrías que hacer como contador? Aplicar la doctrina contable. ¿Por qué? Porque hay un principio de contabilidad generalmente aceptado que precisamente te da el criterio para que tú le asignes un valor de costo razonable tanto a las existencias como al activo fijo. Y ese principio es el principio de evaluación al costo. Bueno, no lo tengo por aquí, pero tú debes saber, te debes acordar que hay un principio de evaluación al costo, que básicamente nos dice que para asignar un valor de costo a las existencias al activo fijo, debemos tener en cuenta 3 criterios de evaluación. Valor de costo de adquisición. Cuando compramos existencias, ese será su valor de costo, el importe al cual hemos comprado esas existencias sin el IGB, obviamente. El otro criterio de evaluación es valor de costo de producción. Cuando incurrimos en costos de producción y tenemos el producto terminado o el lote de productos terminados, ese va a ser el valor al cual vamos a activar ese producto terminado o ese lote de productos terminados. Y el otro criterio es el valor de costo de construcción. Cuando, por ejemplo, una empresa construye un activo fijo para utilizarlo dentro de sus propias instalaciones, al terminar la construcción de ese activo fijo, todo lo desembolsado en la construcción de ese activo fijo, a ese valor vamos a activar ese inmueble, ese nuevo local en nuestra contabilidad, ¿ya? Entonces, aquí se aplica el principio de evaluación al costo. Y si tú no tienes claro qué es lo que tienes que aplicar en cada caso, entonces tú vas a ser un contador medio o una contadora media, pues media bamba, disculpen el término, pero es la verdad. Debemos estar bien preparados y no solamente enfocarnos a saber cómo se registra un asiento, sino por qué unas cuentas se cargan, otras cuentas se abonan, y en qué casos aplicar la doctrina contable, porque no todo es criterio profesional del contador. Si bien es cierto que hay muchas operaciones en que debemos dejar de lado principios y normas de contabilidad y aplicar el criterio profesional, en la mayoría de los casos siempre debemos aplicar lo que dice la doctrina contable, ¿sí? Es decir, lo que hemos visto aquí en la pirámide de la doctrina contable. Primero PCGA, si no encontramos el tratamiento de esa operación en PCGA, aplicamos NICS, si no encontramos ahí, aplicamos NICS, y complementariamente consultamos lo que dicen las US GAAP, ¿correcto? Muy bien, entonces el socio C aportó un local comercial valorizado en 50,000 y el socio D aportó también activos, muebles y enseres valorizados en 10,000. En ambos casos igual, aplicamos valor de costo de adquisición si es que estos accionistas compraron estos activos, o de construcción si es que los mandaron a fabricar, a producir, ¿correcto? Muy bien, y ahora solamente antes de hacer el asiento vamos a completar estas 2 columnas, ¿sí? Aquí para determinar el porcentaje de participación de cada accionista, simplemente haríamos lo siguiente. Dividimos el aporte de cada accionista entre el capital total y vamos a obtener el porcentaje de participación de cada accionista. En este caso, el primer accionista participa con un 16%, el segundo accionista participa con un 40%, el tercer accionista participa con un 53% y el último accionista participa con un 11%. Si hacemos la sumatoria, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar 100%, ¿no? A ver, acá parece que hay un pequeño error. Ah, sí, acá hay un error, acá está mal, pues. Acá es 20,000 entre 95,000, ¿sí? Uy, ¿qué pasó acá? Perdón. Es 20,000 entre 95,000, ¿sí?
Ahora sí, si sumamos estos porcentajes, la suma de todos esos porcentajes, ¿cuánto nos tiene que dar? 100% en italiano, ¿no? 100%, ¿correcto? ¿Y cómo calculamos el número de acciones de cada accionista? A ver, ¿qué haríamos para calcular el número de acciones de cada accionista? Simplemente hacemos lo siguiente, ¿sí? A ver, multiplicamos 95.000 por el porcentaje de participación de cada accionista. Y esto nos permite ver que al primer accionista le corresponden 15.000 acciones, al segundo accionista le corresponden 20.000 acciones, al tercer accionista le corresponden 50.000 acciones y al último accionista le corresponden 10.000 acciones. Y si hacemos la sumatoria, ¿sí? ¿Cuánto nos tiene que dar? 95.000, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el primer registro contable es la constitución de la empresa, ¿correcto? Entonces nos vamos aquí al costadito, tenemos otra pestaña en donde están los asientos del libro principal, que es el libro diario, según la norma contable, obligatorio según la norma tributaria. Y vamos a registrar estas operaciones para ver si se cumple esta dinámica que hemos visto aquí, para ver si se cumple que las cuentas de activo tienen naturaleza deudora y las cuentas de pasivo y patrimonio tienen naturaleza acreedora, ¿correcto? Entonces, vamos a registrar el asiento de constitución de la empresa, ¿sí? A ver, tenemos que el primer accionista aporta, a ver, en realidad cuando hacemos este tipo de asiento, el primer asiento que tenemos que hacer es la suscripción a la cual se ha comprometido cada accionista, ¿correcto? Entonces, para la suscripción, contabilizamos a una cuenta de activo, ¿sí? Permítame un momentito, por favor. Este es el plan de cuentas que, más que una tabla de cuentas, es un libro que tiene 228 páginas que si te matriculas al curso, te lo vamos a otorgar también, ¿ya? Acá no solamente tienes la tabla de cuentas, la estructura de las cuentas, la dinámica de las cuentas, sino también tienes teoría sobre el Consejo Normativo de Contabilidad, que es la entidad oficial en el Perú encargada de la difusión de todo lo que tiene que ver con el plan de cuentas, con principios y normas de contabilidad, tienes la dinámica de las cuentas, etc. Entonces, este es un libro que te va a servir a lo largo de toda tu carrera, ¿ya? Entonces, antes de registrar el aporte, debemos registrar el compromiso de suscripción de los accionistas, ¿sí? Entonces, vamos a cargar a la cuenta 14, ¿sí? Vamos a cargar a la cuenta 14, ¿sí? Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas, socios, directores y gerentes, ¿correcto? ¿Sí? Con la subcuenta, ¿sí? Con la subcuenta accionistas, 142, accionistas o socios, ¿sí? ¿Correcto? Acá le quitamos el subrayado, solamente vamos a dejar en negrita y subrayado la cuenta principal a 2 dígitos, ¿sí? Y con divisionaria, 1421, suscripciones por cobrar a socios o a accionistas, ¿correcto? ¿Sí? Suscripciones por cobrar a socios o accionistas. Y si tú estás escuchando los términos que estoy mencionando, a la cuenta de 2 dígitos le he llamado cuenta, tal cual, ¿no? A la de 3 dígitos subcuenta y a la de 4 dígitos divisionaria. Profesor, ¿y de dónde saca esa terminología, esa denominación? De este otro material que también te vamos a proporcionar en el curso, que son los niveles de las cuentas, en donde tú también debes saber que el primer nivel está conformado por el elemento conformado por un solo dígito, como por ejemplo elemento 1, denominado activo disponible y exigible. El segundo nivel es la cuenta, conformado por 2 dígitos, como por ejemplo la cuenta 10, denominada efectivo y equivalentes efectivo. El tercer nivel se denomina subcuenta, conformada por 3 dígitos, como por ejemplo la subcuenta 104, denominada cuentas corrientes en instituciones financieras. El cuarto nivel se denomina divisionaria, conformado por 4 dígitos, como por ejemplo la divisionaria 1041, cuentas corrientes operativas, y el último y quinto nivel es el de la subdivisionaria, conformada por 5 dígitos, que es como por ejemplo la subdivisionaria 10411, que se denomina cuentas corrientes operativas
en moneda nacional. ¿Qué significa esto? Que siempre que realicemos, que registremos un asiento contable, siempre debemos respetar todos los niveles. Es decir, tú no puedes contabilizar un asiento primero con la cuenta a 2 dígitos y luego de ahí pasarte de frente hasta el último nivel, que es la subdivisionaria. No. Para eso está el plan de cuentas, en donde debemos respetar todos los niveles de las cuentas. Porque si no, ¿qué hubiera hecho yo aquí? De frente de la 14 me paso a la 1421, pero me estoy comiendo el segundo nivel, que es el de la subcuenta. Y ese es un error que cometen muchos contadores y que no deberíamos cometer, porque nosotros debemos respetar los niveles de cuentas según el plan contable general empresarial, ¿correcto? Ya, entonces debemos respetar todos los niveles de las cuentas, ¿sí? Entonces la 1421, en este caso es suficiente llegar hasta este tercer nivel, hasta la divisionaria 1421, suscripciones por cobrar a socios o accionistas, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Ya, entonces, ¿cuánto es el total que se han comprometido a aportar los accionistas? En total se han comprometido a aportar 95.000 soles, ¿correcto? Y acá abonamos a la cuenta 50, ¿sí? Ese es el primer asiento que se hace, porque yo estoy seguro que en la universidad te enseñaron otra forma de contabilizar el asiento constitución de una empresa, ¿sí? Primero tenemos que reconocer la cuenta por cobrar a cada accionista por el compromiso de suscripción de acciones al cual se ha comprometido cada uno, ¿correcto? Entonces vamos a abonar a la cuenta 50, ¿sí? A la cuenta 50, capital, con subcuenta capital social, ¿sí? Con subcuenta capital social y con divisionaria acciones, ¿correcto? ¿Por qué? Porque debemos respetar los niveles de cada cuenta, ¿sí? Porque ¿qué te pones primero tú? ¿La media o el zapato? La media, ¿no es cierto? Y después te pones el zapato, ¿no? No podrías ponerte primero el zapato y después la media, ¿no es cierto? Entonces, en la contabilidad también tenemos que respetar los niveles de las cuentas, ¿sí? Entonces, ¿cuál podría ser la glosa de este asiento contable? Porque tú debes saber que todo asiento contable, aparte de las cuentas que cargas y que abonas, toda cuenta contable tiene una fecha. Acá supongamos que este primer asiento se realiza el primer día hábil del mes de enero, que es el 2 de enero, ¿sí? Y la glosa es una pequeña descripción del asiento que estamos realizando. En este caso sería por el compromiso de suscripción, ¿sí? Por el compromiso de suscripción de acciones para constituir la empresa, ¿ya? Para constituir la empresa o la sociedad, ¿sí? Entonces, esta sería la glosa de nuestro asiento de constitución, ¿correcto? ¿Sí? Y ahí nomás vamos a realizar, pues, la cobranza de esta suscripción a cada accionista, ¿sí? Y al segundo asiento le vamos a llamar asiento 2, simplemente. El asiento 2, ¿sí? Va a ser el asiento de cobranza a cada accionista por lo que se ha comprometido a aportar. A ver, vamos a ver. El primer accionista se comprometió a aportar, ¿qué? Dinero en efectivo en cuenta corriente, ¿por cuánto? Por 15.000, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a nuestro plan de cuentas, nos vamos al elemento 1, que es la cuenta 10, ¿sí? Cajibancos o efectivo y equivalente de efectivo es lo mismo, no te hagas problemas si es que en tu plan dice efectivo y equivalente a efectivo y acá dice cajibancos, es lo mismo, ¿ya? Con subcuenta, como todo aporte inicial, se tiene que depositar en una cuenta corriente financiera abierta a nombre de la empresa, entonces vamos a considerar la subcuenta 104 cuentas corrientes en instituciones financieras. Suficiente hasta este nivel, ¿ya? Porque este otro nivel de cuentas corrientes operativas está sobreentendido, pues que vamos a depositar el dinero por constitución de la empresa en una cuenta corriente operativa a nombre de la empresa, ¿no? ¿Cuánto se comprometió a aportar este socio A? 15.000.
de dinero en efectivo depositado en cuenta corriente. El otro socio se comprometió a aportar mercaderías, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a nuestro plan de cuentas y debemos saber que las mercaderías se encuentran ¿en qué elemento? En el elemento 2, ¿no es cierto? Sí, entonces nos vamos al elemento 2 y aquí tenemos la cuenta a 2 dígitos, mercadería, ¿correcto? ¿Sí? Tenemos las mercaderías, ¿sí? En este caso, suficiente con la subcuenta 201, mercaderías manufacturadas, ¿sí? Mercaderías manufacturadas. ¿Por qué importe según el principio de evaluación al costo? Por el importe o por el valor de costo de 20.000, ¿correcto? El siguiente socio se comprometió a aportar un local comercial y el último, muebles y enseres. Entonces, estos dos aportes vamos a contabilizarlos en una sola cuenta, ¿no? Nos vamos al elemento 3 porque ambos aportes representan activos fijos, ¿no? Y en el elemento 3 tenemos la cuenta 33, inmuebles, maquinaria y equipo, o propiedades, planta y equipo, es lo mismo. No te hagas problemas si en tu plan aparece propiedades, planta y equipo, es lo mismo, ¿sí? No te hagas problema, ¿sí? Y en este caso buscamos qué activos han aportado un local comercial, inmuebles y enseres, ¿no es cierto? Entonces buscamos primero la cuenta de edificaciones para ahí contabilizar el valor de costo de ese local comercial, ¿sí? El valor de costo de ese local comercial y podríamos también llegar en este caso al siguiente nivel porque se supone que este socio está aportando pues el local administrativo de la empresa, ¿no? Entonces aquí le podríamos considerar edificaciones administrativas, ¿ya? Porque se trata de una empresa comercial, ¿sí? En este caso suficiente hasta este nivel, vamos a insertar algunas líneas para que nos alcance nuestro asiento contable, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, el local comercial está valorizado ¿en cuánto? Está valorizado en 50.000, ¿no es cierto? En este caso todavía no cargamos en la columna del debe, ojo, esta es la columna del debe, esta es la columna del haber, sino registramos el valor de costo de este local comercial a nivel de la subcuenta en una de estas dos columnas EOF, que son las columnas parciales o auxiliares, ¿ya? Vamos a utilizar en este caso la segunda columna parcial o auxiliar, que es la columna F, ¿sí? Aquí vamos a consignar o considerar el valor de costo de construcción del local comercial según el principio de evaluación al costo, ¿sí? Y en la subcuenta que corresponde a muebles y enseres, que es la 335, ¿sí? Ahí vamos a contabilizar el valor de costo de los muebles y enseres aportados por el otro accionista. A ver, vamos a ver cuál es el siguiente nivel. Aquí tenemos una subdivisionaria para muebles y otra para enseres. Entonces, como no tenemos este detalle, simplemente es suficiente hasta este nivel, ¿sí? ¿Cuánto es el valor de costo de los muebles y enseres aportados por el socio D? 10.000 soles, ¿no? Según el principio de evaluación al costo, que puede ser valor de costo de adquisición o de producción. Y recién a nivel de la cuenta principal a 2 dígitos y en la columna del debe, aquí registramos la sumatoria de estos dos activos fijos, que nos da 60.000, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ya tenemos, ¿sí? Ya hemos activado todos los componentes del asiento de constitución de esta empresa, ¿sí? Y entonces ya no vamos a abonar a la cuenta 50, capital social, porque aquí ya hemos abonado a la cuenta 50. ¿A qué cuenta abonamos? A la cuenta 14, ¿no? Para cobrar esa suscripción a cada accionista, ¿correcto? Entonces, como aquí ya tenemos la cuenta 14, simplemente la podemos copiar acá, ¿sí? Vamos a ingresar unas 2 o 3 líneas más para la subcuenta y para la glosa de este asiento, ¿sí? Entonces la subcuenta sería la misma, la divisionaria también, ¿sí? La divisionaria también, ¿sí? Y la glosa de este asiento podría ser el mismo 2 de enero o en la fecha en la cual los accionistas pues cumplan con aportar lo que se comprometieron. Vamos a asumir que fue el mismo día, ¿ya?
Entonces, el 2 de enero, ¿sí? El 2 de enero registramos la cobranza de estas suscripciones a cada accionista, ¿sí? Entonces, aquí podemos poner por la cancelación o por la cobranza, ¿ya? Porque estamos cobrando una cuenta 14. Por la cobranza de los aportes a cada accionista, ¿correcto? ¿Sí? Y ahora vamos a ver, y acá abonamos pues, ¿no? Acá abonamos los 95.000 que hemos cargado por acá, ¿no? Y siempre, ¿qué nos dice el principio partida doble que vimos aquí en este material? Que siempre la suma de todas las cantidades deudoras que figuran en el debe tiene que ser igual a la suma de las cantidades acreedoras que figuran en el haber, ¿no es cierto? A ver, sumamos acá, acá está, mira, acá está la suma de todas las cantidades que hemos registrado en el debe de estos dos asientos, tiene que ser igual a la suma de todas las cantidades acreedoras que hemos registrado en el haber, por partida doble, porque la partida doble es una ecuación matemática y las matemáticas son exactas y siempre se tienen que cumplir, ¿no es cierto? Entonces estamos demostrando que se va a cumplir la partida doble en el registro de cualquier operación que realicemos, ¿correcto? ¿Sí? Y ahora vamos a ver si se cumple esta dinámica de cuentas. A ver, la dinámica que nos decía que todas las cuentas de activo, a excepción de las 3 cuentas de evaluación, tienen saldo deudor, es decir, aumentan de saldo cuando se cargan y disminuyen de saldo cuando se abonan. A ver, vamos a ver si se cumple. A ver, la cuenta 14 es una cuenta de activo, ¿no es cierto? Cada vez que registremos un nuevo aporte a un accionista por cobrar, ¿sí? Vamos a cargar a la cuenta 14. ¿Qué va a pasar con el saldo de la cuenta 14? Va a aumentar, ¿no? Y cuando cobramos, como en este caso, va a disminuir el saldo de la cuenta 14. Entonces, la cuenta 14, que es una cuenta de activo, ¿cumple o no cumple con esta dinámica? Sí cumple, ¿no? Porque aumenta el saldo cuando se carga y disminuye el saldo cuando se abona. A ver, vamos a ver qué pasa con la cuenta 50, que es una cuenta de patrimonio. ¿Qué nos dice la dinámica de cuentas para las cuentas de patrimonio? Que todas sin excepción tienen saldo acreedor, es decir, que aumentan de saldo cuando se abonan y disminuyen de saldo cuando se cargan. A ver, vamos a ver si cumple. A ver, acá hemos registrado el capital social inicial de la empresa por 95.000. ¿Qué pasa si viene otra persona que quiere invertir en nuestra empresa y quiere aportar o más dinero, o más bienes, o más activo fijo? Vamos a contabilizar su compromiso por su aporte y vamos a abonar a la cuenta 50. Entonces, cada vez que vengan más accionistas a realizar nuevos aportes, ¿qué va a pasar con el saldo de la cuenta 50? Va a aumentar de saldo producto del abono que vamos a realizar a la cuenta 50. Pero si por ahí un accionista, por ejemplo, si por ahí el accionista o el socio A que aportó 15.000 soles decide retirarse, entonces, caballeros, vamos a tener que devolverle sus 15.000 soles, ¿no es cierto? ¿Y qué asiento tendríamos que hacer? Cargar a la cuenta 50, ¿sí? Tendríamos que cargar a la cuenta 50. Vamos a asumir que vamos a devolverle dinero a ese accionista, ¿sí? Tendríamos que cargar a la cuenta 50 y abonar a la cuenta 10, ¿no es cierto? Para devolverle ese aporte de capital a ese accionista, ¿no es cierto? Entonces le tendríamos que devolver sus 15.000 soles y abonar a Cajabancos para darle salida al dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con el saldo de nuestra cuenta 50 capital social que vamos a cargar? Estaría disminuyendo el saldo de nuestro capital social, porque lo estamos registrando aquí en el debe. ¿Cumple o no cumple con la dinámica? Cumple. La cuenta 50, que es una cuenta de patrimonio, disminuye de saldo cuando se carga y aumenta de saldo cuando se abona, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasaría para demostrar que se cumple la dinámica, ¿sí? La cuenta 33, que también es las cuentas 10, 20 y 33, que son cuentas de activo, también van a cumplir con la dinámica, ¿no? Porque cada vez que la empresa reciba más dinero en su cuenta corriente, se va a cargar a la cuenta 10. Cuando la empresa comience a comprar mercaderías, va a aumentar el saldo de la cuenta 20, se va a cargar a la cuenta 20. Cuando la empresa adquiera más activos fijos o venga
otra persona que quiera ser accionista y quiera aportar un nuevo activo fijo a la empresa, vamos a cargar nuevamente a la cuenta 33, que es una cuenta de activo. Entonces, con esto estamos demostrando que tanto la cuenta 10, 20 y 33, que son cuentas de activo, también cumplen con esta dinámica, ¿no? Van a aumentar de saldo cada vez que se cargan y van a disminuir de saldo cada vez que se abonan. Entonces, eso es lo primero que debemos aprender o entender cuando registremos un asiento contable. De lo contrario, no vamos a tener claro, no vamos a saber por qué cargamos a la 14, por qué abonamos a la 50, por qué cargamos a la 10, a la 20 y a la 33 y abonamos a la 14, ¿sí? Esto es lo primero que debemos dominar, saber y entender antes de aprender a registrar un asiento contable de manera mecánica, de manera automática, como si fuéramos robots, ¿sí? Y lo más elemental en la contabilidad, como les mencioné desde un inicio, es la parte doctrinaria, la parte conceptual de la contabilidad. Es decir, conocer, observar y respetar lo que dicen los principios y normas de contabilidad, las normas internacionales de contabilidad y las de información financiera, y complementariamente lo que dicen las US GAAP, porque estos son los estándares que nos van a permitir obtener al cierre de cada periodo, de cada ejercicio, el producto final de la contabilidad, que son los estados financieros. Esta es la finalidad de realizar todos estos registros contables, porque repito, todas las operaciones y transacciones que realice una empresa, ¿sí? Una empresa seria, una empresa formal, una empresa responsable, ¿sí? Tienen que pasar por la contabilidad. Y al finalizar todos los registros, vamos a mayorizar las cuentas y con el saldo de cada cuenta vamos a elaborar el balance de comprobación y con el balance de comprobación vamos a elaborar el producto final de la contabilidad, que son los estados financieros. ¿Correcto? Muy bien. Eso ha sido todo en cuanto a la presentación de la clase modelo de este curso, ¿sí? Veo que por el chat me están haciendo infinidad de preguntas, pero repito, esta es una clase modelo en la que no podemos responder cada una de sus preguntas, pero les prometo que si se matriculan al curso vamos a absorber todas sus preguntas y también les vamos a proporcionar todos los materiales que han visto en esta clase modelo y en todos los demás temas que se desarrollarán en nuestro curso de contabilidad, ¿correcto? Entonces, muy bien, eso ha sido todo conmigo. Ahora sí me despido, espero encontrarlos en nuestra primera sesión del curso, ¿sí? Cuando ya la colega Jaycee les dé las indicaciones sobre el inicio del curso, las sesiones, el temario, el contenido y el costo, ¿no? Muchas gracias, chicos y chicas, por conectarse a esta clase modelo. Conmigo será hasta el inicio de este curso. Muy buenas noches a todos. Te cedo el pase, Jaycee, nuevamente. Yo me despido. Chao, cuídense. Ok, muchísimas gracias al contador Edgardo Acosta Mantilla por ilustrarnos el día de hoy. Tema bastante interesante para nosotros tener en cuenta desde el inicio de nuestra carrera cómo es que debemos de aplicar la contabilidad y no es que solamente es recontra operativo como en otros lugares de repente lo vemos más, menos y ya está, ¿no es cierto? Tenemos que aplicar mucho criterio más que todo y considerar siempre que la contabilidad es una ciencia, ¿no? Siempre eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué tal les ha parecido, señores, la presentación del contador Edgardo Acosta? A ver si por ahí me podrían dar su comentario. ¿Cómo les ha parecido acá? Daisy me dice interesante. Edith me dice, ¿habrán cursos de software contable? Claro que sí, ya lo hicimos con el sistema Concar. ¿Qué más? Me dice acá Araceli, me dice excelente. Gloria también me dice excelente. Beatriz, excelente. Royce me dice muy bueno. Luz me dice excelente. Víctor me dice bien explicado. Felicitaciones, me dice Víctor. Acá Lola me dice excelente. También Claudia, ¿cuándo con el Cisco? María, bueno. Bueno, acá HP, súper excelente. Y acá Xiomara, muy bien. Rolando me dice entendible. Amalia, muy bien, excelente. Y de verdad que sí, me da gusto que, como ustedes sabrán, todos los docentes que presentamos acá en Capacítate Más son docentes realmente expertos que conocen y que dominan la carrera,
más que todo en el ámbito pedagógico y también en el ámbito profesional. ¿Sí? Entonces, ¿se merece un aplauso el contador Edgardo Acosta o no? ¿Qué dicen, señores? ¿Se merece o no se merece un aplauso por su presentación? A ver, sí, me dice Beatriz, y por supuesto que sí, aplausos, ahí están los aplausos de Luana, de Janet, de Sandra, de Redmi, me dice que sí, también Sara me dice que sí, y siguen los aplausos, Elizabeth Méndez también me hace los aplausos, y Royce también me dice, muchos aplausos para el contador Edgardo Acosta, el docente, un excelente docente. Jennifer también me dice aplausos. Y Redmi, acá me dice Raimundo también los aplausos. Y siguen la lluvia de aplausos para el docente Edgardo Acosta Mantilla, docente y magíster también en docencia interna. ¿Sí? ¿Qué más? Araceli me dice, quiero llevar el curso. Jimena también me dice, quiero llevar el curso. Y ahorita mismo le vamos a dar la información. Acá Janet me manda una lluvia de aplausos, ¿no? Y siguen los aplausos. Y siguen los aplausos, de verdad que sí. Jorge también sigue ahí con los aplausos. Víctor también me dice, ¿habrá cursos de teneduría de libros, contables? Claro que sí. Constantemente estamos sacando diferentes cursos. Y Nancy acá también sigue con los aplausos. Muchísimas gracias, de verdad, por reconocer el talento, el profesionalismo del docente Edgardo Acosta Mantilla. Como ustedes habrán visto, él es un profesional que enseña en muchos lugares y tiene esa metodología muy entendible, muy práctico, muy dinámico para que los alumnos lo puedan entender con total claridad. ¿Sí? Entonces acá Raimundo también me dice, excelente. Vamos a dar la información del curso, ¿sí? Acá me dice el costo. En este momento vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan, antes de compartir la pantalla, siempre me olvido de quitar la opción video, si no se ve un poco borroso, acá, ahora sí, vamos a poner acá y voy a pasar por acá la pantalla, ¿sí? A ver, un momentito, por favor.